películas de misterios familiares y estas casas que ocultan cosas, ¿no? Es que este tipo de películas lo que te hacen es mostrarte finales que no te esperas, aunque estés completamente acostumbrado a estas películas. Te gusta mucho jugarle al investigador privado y al detective, ¿no? Y esta película realmente te sorprendió. Así es. Mantiene un poco como el cine de Hitchcock, donde tú sientes que todo mundo es tu enemigo, ¿no? Todo mundo es sospechoso y esta paranoia está al tope, ¿no? Así es. Estás a punto de entrar a otra dimensión. Una dimensión donde el terror te acechará, donde la música te seguirá y donde antiguos autores te susurrarán sus poemas al oído. Yo soy Violeta y junto con Sheraton somos Zona de Quimeras. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, días o noches. Nosotros somos Sheraton y Violeta y hoy queremos invitarlos a ver esta increíble película. Pero antes queremos pedirles que le den like, nos dejen un comentario y compartan nuestro contenido. Últimamente hay muchas personas nuevas y eso nos da mucho gusto, la verdad. Sí. Nos hace muy felices. Les recordamos que aquí platicamos de todo un poco y que nos gustan series, películas, música, libros, etc. Así es. Y en el caso de hoy tenemos una joya de película llamada The Beltham. The Beltham es una película estadounidense perteneciente al 2024, de corte terror psicológico y drama. Es la ópera prima de Angela Goldner. En ella conocemos a Harper, una joven madre soltera con su pequeña bebé. Harper se dispone a ayudar a reformar la casa de su madre, ahora jubilada, quien planea venderla pronto. Ahí conocerá a Frank, el nuevo novio de su madre, y a Beth, una joven ayudante. Sin embargo, la intrusiva presencia de cuervos en ese hogar comienza a causarle disturbios. Algo se oculta en esta antigua casa. Harper tendrá que protegerse a sí misma y a su pequeña de un pasado aterrador que las acecha a cada minuto. Bueno, Violeta, pues ya escuchamos un poquito de qué va esta película. Es un poco misteriosa y no queremos develar todos sus secretos, pero ¿por qué no nos platicas un poco acerca de la opinión y qué piensas de esta película? Ok, claro que sí, pero justamente me gustaría, en esta ocasión en especial, en todas, creo que nos interesa mucho que vean primero la obra para que no se las vayamos a spoilear, pero en esta película en especial creo que quisiera hacer hincapié en eso, ¿no? Quiero invitarlos encarecidamente a ver esta película, la verdad es increíble, sé que les va a gustar, si les gustan las historias de casas misteriosas, embrujadas, de estas familias misteriosas, por favor, váyanla a ver. Y bueno, pues saben que vamos a hablar evidentemente con spoilers. Saben que nos gusta normalmente platicar la totalidad de las obras, con sus detalles mínimos, con las interpretaciones tanto que nosotros le damos como lo que posteriormente podemos leer o ver en entrevistas con los actores, con los creadores de la música, con los escritores, etcétera. Entonces, pues bueno, habiendo dado este aviso, ahora sí vamos a platicar sobre la obra. Bueno, pues habiendo dado este aviso de spoiler, los invitamos a que si ya vieron la película, se queden a platicar con nosotros de The Beltham. Así es. Y pues bueno, regresando ahora sí a tu pregunta, me encantaría comenzar hablando del ambiente que se maneja aquí en esta cinta. La paleta de colores es algo que me gustó mucho y que siento que oscila mucho entre una luminosidad, digamos, normal, muy del día a día, muy cotidiana, sí, y también con estos toques de tiniebla y de umbra, ¿no? Sin embargo, a diferencia de muchas otras películas de este tipo de géneros, por ejemplo, de terror psicológico, incluso películas que tratan de drama, creo que no tiene los típicos tonos que manejan estas cintas. No sé tú qué opinarás, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de cintas típicas del género podemos ver muchas veces pues amarillos muy enfermizos, este tono amarillo que a veces nos recuerda a enfermedad o cosas como el vómito, un ¿no? tono Por como ejemplo, el ocre, ¿no? Un tono ocre. Y fíjate qué cosa curiosa ahorita que mencionamos acerca del vómito, ¿no? Ya que esta película nos muestra en varios momentos a nuestra protagonista, de hecho, vomitando. Y que claro, creo que es una de las leves pistas y una reacción completamente natural a este personaje que no puede digerir como tal, ¿no? De manera literal, lo que implica su pasado y su vida, no lo puede digerir, entonces vomita muchas veces, ¿no? Durante la cinta.
Pero bueno, no tiene, por ejemplo, estos tonos amarillos, no tiene tampoco tonos, no sé, más azules, más ocres, como bien dices. Y bueno, creo que justamente esto la hace sentirse también muy fresca, esta película, ¿no? Creo que combina perfectamente con la personalidad también de esta casa y que tiene también esta dualidad de lo antiguo, pero conviviendo también con lo actual en una misma línea de tiempo, ¿no? Iluminación. Sí, de hecho, en este tipo de películas, paleta de colores juega un gran concepto, sobre todo para estas que son de terror psicológico. Sí. Digo, algo, por ejemplo, muy comercial, yéndonos hacia el pasado, películas como Silent Hill, que es muy comercial, muy popular, y que obviamente tiene que ver con un videojuego. Sin embargo, lo que la hizo tener un boom muy importante no solamente fue que fuera un videojuego, sino cómo se manejaron los entornos, los ambientes fríos, los tonos grisáceos, los tonos oscuros. Todo este tipo de detalles son los que te hacen la experiencia inmersiva. Así es. En este caso, la película nos va sumergiendo poco a poco con estos tonos y con incluso con estas ausencias de ruido o con el exceso de ellos, cuando por ejemplo aparece este cuervo, ¿no? Esta figura que aparece. Sí, el aleteo, ¿no? Se oye mucho, ¿no? Sí, son partes, yo creo que son partes muy importantes de la película, y como en todo cine, todo juega una parte muy importante. Sí, claro, como bien dices, en Silent Hill pues son estos tonos plomizos, ¿no? Estos tonos incluso también industriales, aunque tienen también por ahí colores cálidos como el naranja cuando se empieza a descarapelar todo. Sí, de hecho, y estamos hablando de la primera película que vimos de Silent Hill, claro. Porque digo, la ya que está saliendo, la nueva. Sí, de hecho ya vamos a ir a verla, la que salió este año ha tenido una muy mala recepción. Ya me hago la idea de cuál es el problema y estoy seguro que hablaremos de esto, aunque sea pues quizás saliendo del cine un poco acerca de esta película, porque creo que no hay que dedicarle tanto tiempo a una película que ya está muy abordada, pero sí me imagino cuál es el verdadero problema. Y aquí, de hecho, estoy seguro que el problema que tiene Silent Hill ahora es lo que levanta un poco esta otra película de Belham que estamos hablando. Ok, muy interesante, ¿eh? Pero bueno, moviéndonos un poco a lo que son en sí los personajes, fíjate que todas las actuaciones me parecieron de primera, no sé a ti, a mí me encantan todas las actuaciones. Y pues bueno, comenzamos viendo a Sadie, esta mujer pues que se nos dice que está recién jubilada y que de hecho al inicio también su novio Frank dice, bueno, pues es que no tuvo opción de jubilarse, ¿no? Y que bueno, es una mujer esencialmente, la notamos como que muy amargada, como que con un carácter muy fuerte, no sé, como muy cerrado, un carácter como severo también incluso, ¿no? Esta mujer que de hecho para jubilarse, cuando la conocemos nos damos cuenta que se ve bastante joven, de hecho, ¿no? Es una mujer que se ve bastante joven, la mamá de Harper, o bueno, a quien Harper de hecho llama mamá. Y que conforme va avanzando la trama, incluso podemos como que empezar a sospechar de ella, ¿no? Harper nos hace sospechar que puede ser una persona incluso peligrosa para ella y para su bebé, ¿no? Obviamente ya para el final de la película, para la recta final, nos damos cuenta que en realidad esta mujer, Sadie, no era amargura lo que tenía, ¿no? Mucho menos era peligrosidad hacia Harper y hacia su bebé. Se trataba más bien de una mujer que cargaba con un increíble dolor y esa amargura que le vemos es más bien una frustración muy fuerte. Sí, yo diría que es el estrés. Nos damos cuenta al final, para la recta final. Claro. De hecho, yo creo que todas las personas, cuando hayan visto la película, entenderán un poco. Es una película que tiene muchos giros de tuerca. Sí. Incluso si estamos acostumbrados a ver este tipo de películas, no nos esperamos un final como el que hay en esta película. Es bastante bueno, ¿no? Fíjate que a mí me encantó la manera en la que tú me ibas diciendo, ya sé por dónde va, ya sé qué está pasando, y cómo hecho, poco a poco te iba como sorprendiendo, ¿no? De, no era eso, ¿no? Es curioso porque ese tipo de películas, bueno, cuando ya te acostumbras a ver ese tipo de películas, ya no sorprenden tanto, obviamente más bien ya te enfocas más bien en cómo está narrada la historia, porque ya sabes qué va a pasar. Exacto. Y ahí es a donde te enfocas más en la narración, en cómo qué tan bien está actuada, te sumerges con el personaje. En este caso me recuerda a películas como The Babadook, por ejemplo, que tienen una connotación muy similar a esta. Sí, es un drama por también. Una cuestión, un drama psicológico mezclado con terror. Creo que es más bien pues como tal horror psicológico. Sí, utilizan el terror como medio para narrar en realidad. Yo diría que el terror, por ejemplo, en este caso es más bien un pretexto
parte de la película, pero no pienso que sea la parte principal. Sí, no. De hecho, eso lo dijo su directora, ¿eh? Esta cuestión de las mujeres en varias generaciones, ¿no? Y cómo el trauma va afectando a cada una de estas generaciones, pero que utilizaba como disfraz el terror. El terror. Justamente. Ok, ¿no? ok. Pero sí, me encanta ver películas contigo porque siempre juegas mucho al detective. Ah, sí. Cosa que yo, híjole, no, yo la verdad soy muy mala para eso. Creo que me dejo sorprender. Eso es bueno. Tú casi siempre le atinas a cómo se va a desarrollar la película. A desarrollar y también cómo va a desenlazarse todo. Pero esta vez te sorprendió, ¿no? Sí, francamente yo les digo que esta es una película que no es que no sea para todos, creo que tienes que empatar, uh-huh, con el concepto de la película. Si estás muy acostumbrado a ver películas, como yo les mencionaba yo, como The Babadook u otro tipo de películas similares, uh-huh, te va a llamar la atención, aunque no sea para todos, pero sí, creo que el mayor punto es que para que el final funcione, tienes que haberte sentido capturado por la película. Esa es una de las observaciones que yo tengo. Okay. Que de hecho esta película funciona siempre y cuando te atrape de alguna manera, te cautive. Okay. Si no te cautiva, el giro quizás no va a ser tan atractivo de alguna manera, pero ¿crees? Independientemente, sí, claro. Porque siento que es una película que en su narrativa es un poquito extensa, es un poquito, ajá, larga. Sí. No demasiado, creo que sí es un poquitito larga, ajá, y un poco densa, no es para todos este tipo de dramas, pero sí es bastante buena, sobre todo yo creo que para los que ya pensamos en nuestros padres, como sí, adultos mayores y todo este tipo de circunstancias. En nuestros abuelos también. En nuestros abuelos, o personas que tengan alguna persona con alguna situación pues ahí compleja, sí, vamos a empatizar muchísimo con esta película. El giro de tuerca precisamente es el que nos lleva a esta empatía y a sentir, sí, realmente ya el drama, ¿no? Cómo así se desarrolló todo este drama, y entonces es cuando te llega el sabor. Es como cuando pruebas el bocado y apenas lo estás saboreando, uh-huh, y de repente, pum, al final ese giro de tuerca explota, estalla. Ajá, estalla, sí, en tu boca y se siente todo el sabor. Es un gran giro de tuerca que le dan a la película. De hecho, es un giro que realmente no te esperas, y yo se los digo de verdad, yo no me esperaba un giro así, fue muy novedoso, muy este tipo, sí, muy novedoso, muy refrescante para mí, francamente. Así es, y pues bueno, les decía, volviendo a esto de los personajes, pues son sentimientos que Sadie lleva consigo prácticamente toda su vida, ¿no? Entonces ya, obviamente para cuando la vemos tratar con Harper, pues ya es una frustración también muy grande, ¿no? Así es. Por otro lado, bueno, pues tenemos a Beth, que es esta chica, a quien también primeramente yo la notaba un tanto sospechosa, ¿no? Esto me encanta porque estos sentimientos de paranoia y de sospechar de todos, uh-huh, los carga precisamente el personaje de Harper, y lo hace de una manera estupenda que de plano sí logra que nosotros empaticemos con ella lo suficiente, uh-huh, como para decir, híjole, esta vieja le quiere hacer daño, sí, híjole, hecho, le van a quitar a la bebé, híjole, ¿qué tal si le están haciendo daño, sí, ¿no? Me recuerda un poco al cine de Hitchcock, de hecho, un poquito me sí, recuerda es un suspenso muy bien logrado de Hitchcock, realmente es, sí, muy buena, está muy bien dirigida. Sí, totalmente. El papel de Beth, fíjate que me encanta. Creo que es posiblemente el personaje que más nos va dando pistas, nos va sembrando pistas a lo largo de toda la película, ¿no? Uh-huh. Al final vemos pues lo que realmente sucedía, ¿no? Y lo que realmente era una chica simplemente pues muy dulce, quien se encuentra desafortunadamente siguiendo los mismos patrones femeninos de su familia, ¿no? Y en contraposición al personaje de Sadie, quien resulta ser su madre, ser madre de Beth, y cómo intentan juntas ayudar de alguna manera u otra a Harper, pero lo hacen desde ángulos muy diferentes. Y a mí me recordó esto mucho, fíjate que a mi abuelita, a mi mamá, y a sus hermanas de mamá, ¿no? En cómo cuando mi abuela llegó a este último punto de su vida, yo le decía a mamá, mucho como me identifiqué mucho con Beth, porque Beth en este caso busca confrontar a su abuela con la realidad. Por si no se han dado cuenta, bueno, lo que estamos queriendo decir aquí es que Harper se veía a sí misma como una joven, una señora joven con su bebé. Pero Harper no es una señora joven. Harper es, en realidad su nombre era Harriet y le decían Harper de cariño. Y pues bueno, es una señora, un adulto mayor que se quedó atrapada en un trauma
por haber fallecido su pequeña bebé Christine, a una edad muy muy temprana, casi recién nacida, y su mente se quedó atrapada en este cuerpo, ¿no? Y ella se ve a sí misma como una señora joven, a la que no sabe qué está pasando, ¿no? Creo que Beth busca confrontar a su abuela, le va dejando pistas, le va diciendo, no te preocupes, tú lo que tienes es que has perdido el camino, ¿no? Le dice en inglés, you lost track, ¿no? No sé bien cómo traducirlo, ¿no? Como que te desencanchaste de repente. Le va dejando a la abuela estos pequeños guiños de que algo pasa con ella. Incluso le da el antiguo diario de Harriet, donde Harper empieza a leer y empieza a ver también estas figuras de cuervos que la acosan, ¿no? La acosan bastante, para que ella pueda confrontarse y pueda ver qué pasaba realmente en la vida de esta mujer y ver si ella se puede espejear de una manera u otra, ¿no? En el caso de su hija Sadie, pues Sadie es un poquito más desesperada, ¿no? Se desespera más con su mamá, se desespera al ver cómo carga a este bebé de juguete, esta muñeca, y de decir, otra vez está pasando, ¿no? Otra vez mi mamá está retrocediendo en el tiempo y ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? Obviamente esta es la razón por la que ella se ha jubilado, ¿no? Sí, de hecho es una película que nos habla desde muchas vistas, ¿no? Nos habla obviamente del cansancio que tiene la hija, ¿no? Sí. Por cuidar a una mujer mayor que no sabe ya ni siquiera quién es, que no reconoce su edad ni sus deficiencias como un adulto mayor, que sigue cargando, que sigue con este trauma pues de haber perdido a un bebé, quedándose en un pasado arraigado en una época que ya no le corresponde, en una edad que ya no tiene. Así es. Y en una situación que pues a ella la pone en una dificultad muy grande, ¿no? Yo creo que muchos adultos mayores cuando llegan con este tipo de demencias, con este tipo de enfermedades, o que se desatan circunstancias, ¿no? Van a tener este tipo de traumas. Yo voy a platicarles una anécdota. Cuando yo trabajé en el IMSS, no trabajé directamente en el IMSS, pero trabajé para un proyecto que pues tenía que ver con el IMSS, y atendíamos nosotros a personas que tenían que ponerse información y demás, y entre tantas personas sí me tocó ver muchísimos casos muy fuertes. Yo alguna vez llegué a contar algunos casos, algunos no. Fíjate que hasta ahora que ha pasado el tiempo me doy cuenta que de repente te tienes que como que desconectar un poco de las circunstancias, no darte cuenta. Sí. Realmente muchas cosas yo las pasaba, es como si pasara algo por enfrente de mí, y es como si hubiera un programa de televisión, porque no me podía, ¿cómo decirlo? Yo no me podía enganchar con las personas, porque llegaban muchos casos, ¿no? Obviamente no llegaban a mí, ellos nada más llegaban a meterse información y demás, pero en ese pequeño lapso de, ¿qué les gusta? 5 minutos, ustedes veían una vida pues marcada por una historia de distintas cosas. Y entre tantos casos me topé con una persona que recuerdo ahora con mucho sentimiento. Era una señora que llevaba a su papá, un adulto mayor ya de, pues yo le calculo unos 70 años al señor. Digo, a diferencia, por ejemplo, de esta persona de Beth, que por ejemplo tiene un trauma, el señor tuvo una regresión en su edad porque fue asaltado en una bicicleta y le golpearon la cabeza. Pero en ese golpe que le dieron en la cabeza, lamentablemente, pues afectaron sus facultades mentales. El señor retrocedió a una época en la que pues es casi un infante y era muy complicado. Y entonces yo vi en el rostro de esta chica, de esta señora, porque era una señora, yo le calculo unos casi 40 años, pues un cansancio y un dolor muy grande, porque en primera por la injusticia. Conmigo se desahogó unos minutos, conocerme, ¿no? De lo injusto que era para su papá. Tienes ese feeling para la gente, ¿no? Que sí se desahogan contigo y luego también tú les dices cosas que los hacen llorar. Sí, lamentablemente he platicado con mucha gente y las termino haciendo llorar. No es la intención, pero pues pasa, ¿no? y lamentablemente pues esta situación sí me puso un contexto que ahora viendo esta película de Belham me remite un poco. Digo, afortunadamente yo no he tenido esa circunstancia de tener un adulto mayor en estas condiciones, o al menos no un familiar directo, pero sí lo entiendo. Básicamente pues esta circunstancia me remite mucho a esta historia de Belham, donde vemos el cansancio, la fatiga, el dolor de una persona reflejada, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la amargura, que quizás esa pesadez, esa desazón y ese trato hacia Harriet o hacia Harper está, digamos, de alguna manera construido con una historia que se ve dolorosa, que se ve ácida, y que es una película que extrae todo esto en los últimos minutos. Porque a diferencia de otro tipo de dramas, no es algo que te van dando durante la película para que
tú mismo se te haga un nudo en la garganta, sufras, no, aquí hay una circunstancia de suspenso, una historia marcada por el miedo, marcada por el sentimiento de sentirse agredida, de sentirse capturada, de no poder escapar, y como muchas personas seguramente se han sentido alguna vez en su vida. Así es. Pero lo que es el verdadero drama lo exprimen como una naranja al final. Entonces sientes todo en ese impacto y apenas te da tiempo de procesarlo, pero creo que es tan profundo y es tan bueno que sí realmente lo disfrutas. Entonces este giro de tuerca que tenemos al final de la película con esos flashbacks, obviamente tú también te empiezas a decir, es que entonces esto era lo que estaba pasando, es que por eso pasaba esta circunstancia, todo por empata. eso la gente se asombraba, por eso decían esto, etcétera. Así es. Sí, creo que las dos intentan ayudarla, tanto hija como nieta, cada quien desde su trinchera y también desde sus cotas muy altas ya de desesperación, en este caso Sadie, la hija. Sí, claro. Y te dice incluso de manera textual, es que no te podía ver, ¿no? Y tal cual, ella no podía ver a su otra hija. Que de hecho así empieza la película, con esta señora joven checando a un bebé y se escuchan los soniditos que hace el bebé. Le pone de hecho un pajarito negro que es como un cuervo. Un cuervo. Y la otra niña le dice, be with me, mama. Be with me, ¿no? Que también creo que es una frase muy peculiar y muy especial que también me costaría trabajo traducir, ¿no? Como de estate conmigo, mamá, como de te necesito, vaya, ¿no? Be with me, como de estate conmigo, ¿no? Un dolor muy fuerte, evidentemente, que tenía esta sí, Sadie. Evidentemente nos están remontando a un trauma que también tiene Sadie. Totalmente. Porque Sadie evidentemente nunca ha tenido una madre como tal. Ella ha tenido una figura materna que lo con un trauma por haber perdido a un hijo o una hija, y en este caso pues ella nunca terminó de procesar este duelo. Así es. Se convirtió en un trauma, este trauma la siguió y pues generó una demencia en ella, ¿no? Como bien vemos a lo largo de la película, en esta parte en la que ella, Harper, recupera su yo actual cuando se ve de la edad que tiene, que es impresionante. Es impresionante. ¿No? A mí me sorprende mucho porque yo me pongo en la situación de ella y digo, imagínate que hoy estás hablando, te ves al espejo todos los días, te ves como ahorita te ves, y la gente te trata bien, normal, y de repente un día simplemente te ves al espejo y te ves envejecido, te dicen, bueno, es que tú no... ¿Quién es esa viejita o ese viejito, no? Sí, cuando te ves y dices, oye... Wow. Es que siempre te tratamos así porque tú te creías de esta manera, pero tu edad es esta, a ti te pasó esto. Yo creo que debe ser un shock muy fuerte, ¿no? Y bueno, aquí pues esto, no solamente por parte de Harper, sino de Sadie también vemos como ella pues ha sufrido la ausencia de una figura materna, ha sufrido el tener que ser de alguna manera la cuidadora desde hace mucho tiempo de su madre. Yo creo que tardas en digerirlo y te deja pensando cómo es este tipo de situaciones. Obviamente no tienen que llegar a este nivel de demencia. Cuando las personas van envejeciendo, pues a veces su carácter se va aferrando. Por ejemplo, en el caso de mi papá siempre fue terco, mi papá siempre ha sido muy testarudo. Y conforme pues ha ido envejeciendo, ¿no? Las llamadas que yo tengo con él por teléfono, lo escucho, sigue siendo dicharachero muchas veces, pero es muy terco, es testarudo a más no poder, y entre más años pasan me doy cuenta que es peor, ¿no? De eso te vas dando cuenta con el tiempo. Con mi abuela con pasó personas, lo mismo, ¿no? con mi abuela pierden pasó los filtros, son personas que ya no tienen el interés de tener el típico contrato social, lo cual genera un gran caos en la vida de las personas. Cansan, claro, te ¿no? cansas. Yo leí hace no mucho en Reddit una anécdota de una persona que decía que su familia creía que su abuela estaba demente, que ya tenía demencia senil porque la señora ya no trataba bien a los niños, ya no limpiaba su casa, y resulta que la señora pues daba clases de piano. Entonces esta persona que daba clases de piano simplemente ya se jubiló. Cuando se jubiló dijo, mira, estoy cansada, antes limpiaba más porque tenía visitas, tenía que yo recibir a la gente, y la verdad nunca me han gustado los niños, pero era mi trabajo. Así de fácil. Nunca me han gustado los niños, pero es mi trabajo. Claro. Y los trato con el respeto y con el profesionalismo que conlleva. Pero ahora que ya me jubilé, no tengo por qué estarlo soportando ni a niños nuevos, ni a mis propios hijos, que son unos hijos de la tostada. Vejez ya no tiene este contacto social, ya está harta, y evidentemente pues el que la gente la ve así ya la cataloga como una persona insana, ¿no? También está esta otra característica. Pero bueno, pues en esta película sí tenemos una persona que lamentablemente pasa por este proceso, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que se cansan, ya hasta aquí llegué, ¿no? Ya me harté. Yo le decía mucho eso a mamá, ¿no? De cuando mi abue pues ya no se llevaba bien con la gente, se peleaba con todo mundo. Hartas de la gente. Le decía, es que imagínate, o sea, también
ya no se entiende con sus nietos los más jóvenes, o sea, ¿cuántas décadas de diferencia hay entre ellos? El mundo ya no es como ella lo conocía, ¿no? Lo dicen los adultos, o lo decimos ahora los adultos que somos más viejos, sí. Pero realmente el mundo avanza a pasos agigantados y muy acelerados. Vemos realmente cómo todo va a una velocidad trepidante. Para nosotros es así de la nostalgia te pega, imagínate para ellos, claro, que pues ellos son décadas enteras de distancia, ¿no? Claro. Pero bueno, volviendo a la película, a veces nos vamos, ¿no? Ahí platicando. Pero es que es lo que hace la película. La película te lleva... Genera conversaciones. Eso te habla de una buena película. ¿Por qué? Porque una película que te lleva a una conversación... yo se los juro de verdad que una película, desde la más comercial a la más profunda que ustedes se quieran manejar, pero cuando tiene una buena escritura, o una buena narrativa, o una buena historia, empiezas a generarte preguntas y este tipo de circunstancias. Y cuando una película te lleva por ese camino, es una película estimulante, es una buena película. Y quizás va a pegarle más a las personas que empaten con esta temática, ¿no? Así es. Pero bueno, siguiendo con estos personajes, creo que la actuación de esta chica llamada Katie Parker, es quien interpreta a Harper, hace un gran papel. Es un papel muy físico, un papel que implica caídas, que implica vómitos, implica gritos, desesperación, paranoia. La paranoia está al tope toda la película prácticamente. Y que para el final también nos podemos dar cuenta justamente cómo estos detalles encajan perfectamente con una persona mayor, ¿no? Estas caídas, estas toses también, porque tose mucho durante la noche, esta paranoia de todos están en mi contra, hace un gran papel, porque lo hace... Su voz es muy expresivo, sus ojos. Lo hace de una manera que nos hace de verdad cuestionarnos quiénes están ahí al lado de ella, por qué le hacen daño, etcétera, pero también funciona de ambas maneras, porque al final entiendes perfectamente que se trataba de un adulto mayor, ¿no? Con problemas, con síntomas mentales, ¿no? Con un trauma muy fuerte. La verdad, lo hace excelente, la interpreta magníficamente. Al menos yo tardé muchísimo tiempo en darme cuenta cuál era la realidad de esta mujer, y de hecho no me di cuenta, más bien me lo dijo la película, ¿no? En el momento en el que se ve en el espejo ella. Angela Goldner, directora de The Beltham, nació en 1987 en Minnesota. Aunque esta es su primera película dirigiendo largometraje, también es conocida por ser actriz de teatro y cine. Ganó el premio a Mejor Director en FilmQuest en 2024 por esta película. The Beltham tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sitges y en Norteamérica en el Austin Film Festival. A Katie Parker, actriz que interpreta a Harper, la podrán recordar por haber interpretado a Poppy Hill en La Maldición de Hill House, así como otro papel en La Maldición de Bly Manor. Patricia Heaton, en el papel de Sadie, es una reconocida actriz estadounidense ganadora de un premio Emmy. Y aunque aquí puedes ver hacer un papel bastante dramático, es principalmente recordada por hacer comedia de situación, por ejemplo en Everybody Loves Raymond. Por último, tenemos a Emma Fitzpatrick, la dulce nieta Beth, nacida en Ohio en 1985. Posiblemente la recuerdes por sus papeles en La Red Social, El Precio de Mañana y Up Take Back the Night. Para acá. Aquí, perrito. Aquí, como pueden ver, perrito quiere también salir en el video con él y su peinado elegante. Está jugamos, Perry. Ahora vas a tomar las patas. Y pues bueno, ahorita hablábamos un poco acerca del final de esta película. Fíjate que es uno de los finales más emotivos que yo he visto en mucho tiempo en el cine, y sin caer en la cursilería, ¿no? Creo que lo llevaron a cabo de una manera bastante buena, bastante literal también. Y que creo que, como bien mencionabas ahorita, el clímax de la película está bastante unido al final. Incluso podría decir que están pegaditos, ¿no? Como bien dices, es el clímax y también ya es para el final de la película, y te explota en la cara este final, ¿no? Sí. Estas escenas en las que volvemos al inicio de la película, en las que vemos, como les decía, esta pequeña niña alrededor de 5 años llamando a su madre, quien está aparentemente cuidando de este pequeño bebé, ¿no? Y que le
le pone este pequeño cuervo negro en la cobijita. Y que por cierto no mencionamos, pero Beltham se refiere a una bruja, que de hecho aquí en México también tenemos un poco una creencia muy muy similar a esta, y que son estas brujas que se alimentan de bebés, ¿no? Y que a veces, bueno, son estas muertes de cuna, que en pueblos, sobre todo en pueblos de México, de varios estados de la República, pues se dice, ¿no? Que eran los chichicuilotes o este tipo de aves, sobre todo rapiñosas, que son las que bueno, en realidad no son aves, son brujas disfrazadas o convertidas en estos animales, y que van y pues se alimentan de los bebés. Eso sería una Beltham, y que de hecho al inicio, ¿no? Se nos pone ahí la definición, y es una palabra, me parece que arcaica del inglés. Sí. Y pues bueno, este final que de hecho vemos a lo largo de los créditos, donde vemos a Harper alternando con Harriet, ¿no? En esta banca del jardín. Híjole, esa parte, bueno, yo fuerte, creo que nos, ¿no? Dice, ¿no? Que al final sí. Vuelve otra vez a su... Exacto, va alternando entre la realidad y su trauma, finalmente, ¿no? De hecho, la vemos alternar entre estas dos líneas de tiempo, ¿no? Que mencionábamos también en cierto punto de esta plática. La vemos sentada en el jardín, en esta banca del jardín, con su hija y con su nieta, y ahora con su bisnieta también, porque bueno, también sabemos que se encontraba embarazada Beth, y que de hecho la lastima, ¿no? También ya ves que la lastima, sí. Pero bueno, chéquenlo en la película. Vamos viendo alternadamente a Harper joven arrodillada en la tumba de Christine, que está enterrada ahí en el jardín de esta casa, y a veces la vemos sentada conviviendo con su nieta, su bisnieta y su hija, ¿no? Entonces es un final bastante literal que me hace intuir justo esto que mencionas, que esta mujer va y viene entre el presente y el pasado, ¿no? Claro, sí, nunca se recuperó del todo. Así es, a mí me encantó este final, definitivamente me parece un final muy poderoso, también muy fuerte, ¿no? Yo creo que sí les va a hacer llorar a muchos de ustedes. Yo afortunadamente ahorita les platico un poco, para los que ya saben que yo lloraba con todo. Ahorita pues estoy tomando antidepresivos, no tengan miedo a los antidepresivos, a veces les tenemos hay mucho estigma todavía, pero bueno, a mí ahorita el antidepresivo como que me ha suprimido la lágrima, como que me cerró la llavecita, pero les juro que es un final que sí te saca lágrimas. Sí, es un final, mira, yo muy creo que es fuerte. Un final, como te digo, si tienes ese tipo de noción, ese tipo de pensamiento, de vivencia, sí. Obviamente vas a tirar la lágrima. Sí. Si no empatas quizás con alguna historia similar, pero la ves como una narrativa, sí. Aún así es impresionante, sí, les puedo decir que es una historia que te va a traer mucho, sí. Que vuelvo a insistir, la película creo que es su mayor defecto, y ese es el único defecto que yo le doy a la película, es que es un poco larga. Uh-huh. En cuanto a cómo narra toda esta historia, siento que está un poquito extensa en cuanto a cómo narra todo esto, pero fuera de eso creo que es una película muy buena, muy entera en todo el sentido Fíjate de la palabra. Fíjate que yo discrepo un poquito contigo. A mí, por ejemplo, esta película me recordó otras que hemos visto, como por ejemplo Relic. No sé si recuerdas sí, Relic. Claro, Relic también. Que también son estas 3 generaciones de mujeres. Claro. Pero Relic, a mí en lo personal no me gustó. A mí sí me gustó. Se me hizo mucho más pretenciosa que esta. Mucho más pesada de ver, mucho más larga. Como que quiso jugarle mucho al cine de arte, y si bien pues sí, obviamente creo que sí lo es, sí se me hizo pesadona, ¿eh? Esta no, por ejemplo, esta creo que la pretensión no la tiene realmente, la mantiene al mínimo, si es que la tiene. Y pues bueno, también van a disfrutarla mucho si les han gustado otras de estas películas de este tipo de develaciones. A mí me recordó mucho en particular a Los Otros, por ejemplo, a La Isla Siniestra, me recordó mucho a La Isla Siniestra. Y obviamente también podemos pensar en otras como El Sexto Sentido, por ejemplo. Ok. Pero bueno, ¿algo más que tengas que agregar? Pues nada, que cuiden a sus adultos mayores, que pues obviamente cuiden su salud ahorita que todavía tienen tiempo, de la salud mental, principalmente, no hay que cuidarla mucho. Esta película nos invita a la reflexión en muchos aspectos, tanto de cómo vemos la vida como cuando estamos jóvenes, ¿no? Uh-huh. Pues jóvenes es obviamente antes de llegar, yo creo que a los 60 años. Sí. Entonces, pues si ustedes están en este rango de edad mucho más jovencitos, cuiden mucho su salud mental
no consuman tanta tanta vitamina de la calle, y pues cuiden a sus adultos mayores. Tengamos en cuenta que ellos ya son personas que van a ver el mundo desde otro ángulo, y pues esa frase de como me ves te verás puede convertirse en una bendición, una maldición, todo va a depender de nosotros, ¿no? Así Entonces es lo único que les puedo dejar. Yo finalmente esta película no la veo como algo que necesariamente te vaya a llevar a una lágrima directa, porque a pesar de ser un drama, creo que es una película muy bien llevada por el suspenso, muy bien llevada por este terror, por este terror psicológico que nos tratan de meter. De hecho, esa es la parte completamente disfrutable, la parte dramática está al final. Pienso que sea un drama tan puro, tan intenso como otro tipo de películas que llegan a escarbar hasta lo más profundo de tu ser. Así es. Pero sí creo que es una película que te invita a la reflexión. Finalmente todos hemos tenido algún familiar pues ya mayor, o vamos a llegar a esa edad. Básicamente es lo único que tengo que decir, y que la disfruten porque realmente está buenísima. Está buenísima. Sí, pues yo también agregaría eso. Regálenle a sus abuelitos, a sus padres, si ya son gente mayor, un momento agradable. Llévenlos, aunque sea así, no necesitan tener dinero. Llévenlos al parque de la esquina, cómprenles un helado, claro, si no son diabéticos. Llévenlos a un lugar bonito. Piensen en qué les gustaba a ellos en su juventud, y si aún lo pueden hacer, llévenlo un día a vivir, a revivir esas emociones antes de que pues ya les toque pues partir, ¿no? O igual, si no pueden hacer nada de esto, consentir el sol en su piel, en el patio de su casa, créanme que va a ser algo muy bonito que le van a regalar a sus seres queridos que ya son mayores. Pero bueno, hasta aquí el día de hoy. Síganos, denos su like, por favor. Los amamos. Nos vemos a la próxima. Saludos, adiós. Bye.